invitado de hoy llegaba hace 5 años por primera vez a este plató de televisión. Llegaba tras acabar su carrera, había estudiado arquitectura y llegaba horas antes de emprender un viaje lleno de ilusión cara a los Estados Unidos. 5 años después regresa. Y lo mejor de todo, regresa con un montón de aventuras, eso sí, con un montón de experiencia, regresa para volver otra vez a los Estados Unidos, pero con las mismas ganas e ilusión que hace 5 años. Pablo Costa. ¿Qué tal, Carlos? Tras 5 años no pierdes la ilusión. No pierdo la ilusión, y la ilusión yo creo que, como se dice, es lo último que tenemos que perder, ¿no? Tú te vas a Estados Unidos, te vas, para muchos chavales de tu edad en ese momento, te vas con un sueño, ¿no? Que es trabajar en el estudio de uno de los grandes de la arquitectura, como es el creador de la Ciudad de la Cultura. Y me contabas que a diferencia de lo que se piensa aquí hoy en día, ¿no? o de lo que estamos empezando a intuir aquí hoy en día, en Estados Unidos el concepto actual es de ir cambiando de trabajo, ir cambiando. Entonces tú no te vas, o no sé si te vas en aquel momento para pasarte allí pensando que vas a estar toda la vida, o si ya te vas con esa idea de voy a estar aquí un tiempo y voy a cambiar. No, mira, yo la verdad no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Yo tuve la suerte de empezar a colaborar con la Oficina Técnica de la Ciudad de la Cultura, un concurso que sacó el Colegio de Arquitectos por el año 2009 o así, y a través de eso pude haber ido a trabajar a Nueva York, como dices tú, con Peter Eisenman. Claro, yo llegué allí y no tenía ni idea. Yo había mandado un email, me habían dicho, pásate por aquí. Pero imagínate, llegar un 17 de enero de 2011 a Nueva York, había caído una nevada tremenda, y pasarse por un estudio de la calle 25... Ah, tú ibas en plan, pásate por aquí, no te esperaban. No, sí, me esperaban y me dijeron, sí, sí, claro, vente por aquí, pero te vamos a entrevistar y a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, tuve suerte, ni puta idea de inglés. Y tuve suerte, yo creo que les caí bien. Además me dijeron un poco lo que me acabas de decir tú, ¿no? Pareces una persona con mucha ilusión, con mucha actitud. Y yo le había dicho que sí, y bueno, pues la verdad fue una experiencia tremenda. Con Peter Eisenman todavía guardo relación, nos llevamos muy bien, nos llamamos a veces. Él es un poco el responsable del siguiente paso que tú das. Exactamente, exactamente. Digamos que mucha gente cree que es un poco ogro, porque es un poco... tiene unos argumentos arquitectónicos muy definidos, y cuando ve algo que no le interesa y no está de su lado, se convierte directamente en enemigo. Yo tuve la suerte que a mí me gusta mucho lo que hace, y creo que tuve la suerte de entenderlo, y entonces pues congeniamos. Entonces hablamos del Compostela, él se sabe, estoy seguro que lo llamamos ahora mismo, y te dice cuál fue el resultado del Compostela en Segunda B este domingo. Él sigue al Compostela. Totalmente, es increíble. Peter Eisenman sigue al Compostela, qué bueno. Como te habla del Compostela, te habla de lo que está pasando en la Universidad de Yale, ¿no? Entonces, un poco enlazo con la pregunta que me estás diciendo. Él me dijo, ¿por qué no te vienes a Yale? Sí, pero antes tengo que hacerte una pregunta, porque es obligada. O sea, creo que pocas oportunidades tendré de hablar con alguien que tuviese un contacto tan cercano, ¿no? Con Peter Eisenman, con el arquitecto que diseñó la Ciudad de la Cultura. ¿Y qué opina él de la Ciudad de la Cultura? De cómo está, de ese impasse en el que se encuentra un proyecto faraónico, supongo uno de los grandes proyectos de su vida. Pues él está triste porque... ¿Hablasteis alguna vez? ¿Hablasteis muchísimas veces, ¿no? Muchísimas veces. Y él todavía no entiende, y yo lo comparto con él, cómo la gente no ve una oportunidad en la Ciudad de la Cultura para que Galicia se promocione a nivel internacional, se desarrolle culturalmente con otra capa. Él cree que todo esto que se comenta, ¿no? De que la Ciudad de la Cultura de alguna manera puede absorber lo que está pasando en la Ciudad Vieja de Santiago, él cree que no, cree que es otra capa de cultura, y cree que el gallego debería de mirar y entender que la cultura no solo pasa a ámbito local, sino también internacional. Y está muy bien cuando esos dos diálogos se mezclan y empieza a haber esas colisiones intelectuales que generan debate, ¿no? Y eso es lo que él cree, que la Ciudad de la Cultura debería generar un debate cultural, contemporáneo, que necesita Galicia. Y a nivel de arquitectónico, básicamente, ¿no? A nivel de ver una obra tuya acabada, esto imaginémonos un cuadro, ¿no? Al que le falta la mitad. O
O sea, o estoy pensando, por ejemplo, en un caso que me enteré hace muy poco, la película El Sur de Víctor Erice. Yo lo que no sabía es que era una película mucho más larga y que en un momento dado el productor dijo, hasta aquí. Lo rodado es lo que se va a proyectar. Entonces, Víctor Erice siempre tiene una sensación como de impotencia ante su obra inacabada. Evidentemente, pero eso, yo creo que eso siempre pasa, ¿no? Nunca, de la concepción inicial que tienes sobre algo al producto final, el proceso nunca es suave, ¿no? Y siempre es un camino bacheado. Y lo importante ya no solo lo que pienses tú, sino cómo se relaciona eso con la gente que tiene contacto con tu obra. En el caso de la Ciudad de la Cultura, él lo que había propuesto en el Palacio de la Ópera es acabar la cáscara y para que se entendiese el complejo de una determinada manera, como él lo planteó, y el interior que se dejase libre y se pudiese ocupar programáticamente con las necesidades que Santiago y Galicia tienen, ¿no? Mira, yo creo que con la Ciudad de la Cultura pasa un poco como con la música. Tú escuchas los últimos discos de Miles Davis y a mucha gente no le gustará. Tú escuchas los Beatles y a la gente le gustará más. Digamos que, y pasa lo mismo con el vino, digamos que la Ciudad de la Cultura es un Rioja sofisticado, de reserva, y hay otros edificios que la sociedad los absorbe más fáciles, que son un Crianza o un vino de taza. No quiero ser proselitista. Nos faltan años para entenderla. Pero yo estoy seguro, totalmente seguro, que como ha pasado con todos los proyectos arquitectónicos de este calibre, la sociedad necesita ciertos años para absorberlos. ¿No? Bueno, entonces tú estabas en Lo Nueva cual York. es fundamental, ¿no? Vale. Porque al final es para la gente. Acordémonos de estas palabras y dentro de 10 años que volverás, pues miraremos cómo se absorbió, cómo se entendió hacia la cultura. Tú estabas en Nueva York, estabas en la oficina y en un momento dado te planteas que quieres estudiar. Sí, pues en una de esas conversaciones entre fútbol... Entre el Compostela... exactamente. Pues salió... Él me planteó lo de ir a estudiar a Yale, que es donde da clase. Yo le dije que Yale no está muy interesado, primero por la educación que tienen allí es un poco más clásica. Es como la arquitectura como se dice en Estados Unidos, con la capital A, como son los valores fundamentales de la arquitectura. Y me interesaba más la Universidad de Columbia, ¿no? Que tradicionalmente además había tenido mucha relación con España, hay arquitectos españoles enseñando allí y hay arquitectos españoles que habían estudiado allí. Y luego está Manhattan, lo cual es mucho más interesante para una persona que no es americana, ¿no? Vivir en Manhattan y no vivir en Connecticut, en una ciudad pequeña que está planteada para la universidad, que es donde está Yale. ¿Te imaginas viviendo en Connecticut de repente? Preferiría que no, yo siempre dije que en Estados Unidos solo viviría en Nueva York, ahora viviría supongo que en Los Ángeles, porque es totalmente lo opuesto a Nueva York. Pero si me tuviese que ir a San Francisco, que es una ciudad que generalmente a la gente le gusta mucho, me daría más pereza, quizá. Entonces dices que Yale no. Y entonces, pues decido ir a Columbia. Ole tú, ¿eh? Decirle a Isman que te está diciendo, vente a la universidad donde yo doy clase, y tú decirle, no, mejor esa no me... Lo llevaba ya planteado de antes. Sí. No, él lo entendió perfectamente, él estudió en Columbia. Y bueno, pues entonces, después de año y medio, decidí irme a Columbia, donde estuve dando clase en Barnard, que es como el undergrad, la gente que estudia la carrera, y hacer un posgrado al mismo tiempo, ¿no? Un máster en arquitectura... O sea, tú dabas clase para pagarte un poco, para ganar un poco de dinero, para lógicamente. equilibrar la balanza. Claro, ¿no? que esto es muy necesario. Totalmente. Y nada, y la verdad es que fueron... ¿Qué tal la experiencia didáctica? Es impresionante, es mucho mejor que tener práctica, que desarrollar proyectos. Porque... Tú disfrutas mucho de todo lo que haces, ¿no? Ya de estar haciéndolo... No te creas, no. Estoy de vacaciones, entonces todo parece más fácil. No, lo de dar clase está muy bien, porque digamos que de alguna manera tú manipulas a los estudiantes de manera totalmente persuasiva para infiltrar tu agenda arquitectónica y que haga un poco lo que tú quieres. Ajá. Es así de claro, ellos te preguntan y tú un poco le vas a responder lo que tú harías, ¿no? Claro. Al final es... digamos que todo se puede sintetizar a una opinión muy personal, ¿no? Tiene un poco de Dios y de paternalista, ¿no? Al final toda esa gente se va con algo tuyo. Yo creo que todos los profesores tienen que tener un ego tremendo, ¿no? Porque simplemente sentirse capacitado, no te digo que yo me sintiese totalmente capacitado,
pero sentirse en la posición de que vas a enseñar a la gente, sí. Eso hay que pensárselo 2 veces. ¿Qué puedes enseñar? Y si realmente estás preparado esa persona para manipular intelectualmente a esa persona y que te haga caso, ¿no? Pero bueno, por lo menos eso, lo que digo, ¿no? Le infiltras tus argumentos arquitectónicos. Das clase, estudias un máster, un posgrado, ¿no? Estudias en Columbia y acabas y hay que volver a llamar a las puertas. Porque volver a la oficina de Eichmann ya no era una posibilidad. Sí, no, de hecho lo hablé con él y pude haber vuelto. Antes de irme, justo ganamos un concurso que ahora se está construyendo en Estambul, que es un museo grande con una estación de tren, tal y cual, y podía haber continuado perfectamente. Lo que pasa es que cuando te vas de casa es un poco como cuando entras en el casino, ¿no? Vas un poco a arriesgar, no puedes ir a medias tintas. Y como Nueva York funciona un poco así, ¿no? De que es cuestión de probar cosas, ¿no? Me gusta mucho, tú seguiste hablando, yo me quedé con cuando sales de casa, cuando te vas de casa, es un poco como ir al casino. No puedes ir a medias tintas, hay que arriesgar. Yo creo que sí. Yo creo es una de las frases de esta conversación, después de la de que Eichmann es un seguidor del Compostela, absolutamente. Hombre, por supuesto. Entonces tú tenías la posibilidad de volver al estudio, pero decides llamar a otras puertas y no llamas a las puertas de un desconocido tampoco. Acabas en la oficina del, por ejemplo, por poner un ejemplo, del creador del MACBA en Barcelona. Exactamente. Richard Mayer, que es el arquitecto que, como bien dices, hizo el MACBA de Barcelona, es un arquitecto... El MACBA que viene siendo como el CEGAC, pero versión, aparte de la ubicación, que eso lo hablaremos después con Pablo, es un museo de arte contemporáneo, pero está el de Barcelona, que es el MACBA, y el CEGAC aquí en Compostela. Entonces este arquitecto, Richard Mayer, para mí, es como el icono de la modernidad americana, ¿no? Es un arquitecto clásico, moderno, pero clásico al mismo tiempo. Bueno, porque es un señor mayor. Es un señor de 82 años, 83 años, y que tuvo la gran capacidad para mantenerse consistentemente con su gramática arquitectónica y su lenguaje, ¿no? Digamos que han pasado muchas modas en estos 50 años y él tuvo esa gran capacidad para mantenerse en el mismo sitio, lo cual es súper complicado, ¿no? Vamos una cosa, imos facer un parón nesta conversa con Pablo Costa e despois continuaremos a falar e falaremos, por exemplo, de algo moi importante, que a arquitectura non é simplemente construir edificios. Moitas veces, como é o exemplo que poñíamos antes do MACBA ou incluso o CEGAC, serve para dinamizar e poñer en valor espazos dos que todos nos desfrutamos. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. De cando en vez na Libraría Couceiro gustanos vir ata aquí, ata a zona infantil, que a verdade é unha maravilla. E non somente a nós, porque a moitos nenos gustalles vir cos seus pais e perderse entre todos estes libros. E algúns non só cos seus pais van para outra planta e eles veñen para aquí. Pois de eso se trata, ao final, de que os espazos sexan para que os disfruten todos. En unha libraría tamén hai espazo para os máis pequenos e para os máis grandes. Ou incluso podense mezclar. Os pequenos aburriránse máis non dos grandes, pero os grandes, o mellor non se aburren nada na zona dos pequenos. Entón, hoxe, pois, tiramos por aí. Tiramos cun autor que estivemos investigando, porque en principio era un autor que a min soábame a adultos, e eu descubrín que traballaba tamén para nenos. Tiña razón, pero descubriches que tiña razón. Tamén, fundamentalmente dramaturgo, pero a maiores ten algunha obriña infantil. Neste caso, o Neno Bisexto. Falábamos de José Luis Alonso de Santos, e nunha nova publicación de Calandraca, con ilustracións de Federico Delicado, e o Neno Bisexto, que é o protagonista, é Daniel, un rapaz de 10 anos, que naceu, pois iso, o 29 de febreiro, e el considera que, nacendo o 29 de febreiro, non lle pode ir todo ben. Bueno, pobre, claro, cada 4 anos. Cada 4 anos celebra, efectivamente, cada 4 anos celebra. Alonso de Santos é o autor de La estanquera de Vallecas ou de Bajarse al Moro e pois segue a traballar, lóxicamente, ainda que esos son éxitos como dos anos 80 e agora chega
unha traducción ao galego da man de Calandraca con ilustracións de Federico Delicado, o neno bisexto. E agora chegan tamén o galego, dous clásicos. Sí, outras dúas traducións, pero ademais, así como este era unha obra íntegra, estas son adaptacións. Sorpréndeme, podemos ir ao revés. Sí, A primeira non me sorprende, esta non me sorprende, non? Que se traduza, que se faga unha adaptación ao galego. Máis infantil, aparte de ser o galego, é máis infantil, digamos, que a obra íntegra. Do Mago de Oz. Aquí están o Espantallo, o Home de Folla de Lata, o León, Dorothy, e un totó negro, que ata agora sempre os totós eran os que viraran brancos, pois aquí hai un totó negro. Eso é unha adaptación da novela de Frank Baum, que Bahía saca, pois, digamos, para unha idade así de lectores, bueno, 7, 9, sempre falamos da idade que depende moito dos nenos, non? Cada neno é distinto. É ben bonito, Sí, a verdade é unha edición ben chula. Pois percorremos unha visita rápida ao país. O país de Oz. Cando descubrín por que se chama Oz, gustoume moito. Sabes por que se chamaba Oz? Pois non me lembro, a verdad. Pois, cando Frank Baum estaba a escribir o Mago de Oz e estaba a pensar como chamarlle a ese país, pois polo visto hai unha lenda, non sei ata que punto, estas cousas sempre hai que collelas como con pinzas, el botou a ollada así cara a unha estantería, ali tiña os arquivadores, e os arquivadores van como por letras, e o derradeiro era OZ. E entón mirou e dixo, e chamase, din que o Mago de Oz chamase así por esa anécdota. O Mago de Oz, en galego, da man de Bahía. En esta colección... Esta é a que te sorprende. En principio, a verdade é que sí. A min recoñezo que tamén me sorprendeu cando vin. Esta é unha adaptación da novela de Bram Stoker, de Drácula, tamén máis ou menos para esas idades. É certo que sorprende porque o tema quizá non é... Claro, sobre todo porque non é habitual para esas idades. E, a ver, as ilustracións son preciosas. Sí, son ben bonitas, Sí, é certo que, bueno, quizá non sexa o mellor ou máis apropiado, non? Claro, aquí temos, esta, supoño que é Mina, ou é a amiga de Mina, Lucy, efectivamente. Pero que me chama a atención é que veña eso, segundo, a novela de Bram Stoker, non é que collan a Drácula e o reinterpreten, non collan a novela e traballan. Pois tamén en galego, como dicíamos, nunha edición cuns debuxos ben bonitos, así como moi victorianos, ese Drácula de segundo a novela de Bram Stoker en galego en Bahía. Para nenos que queiran facer pesas, porque este é un libraco. Deixamos para o final un que non é traducción, porque se te fixas os outros que presentamos eran traduccións. Isto non. Isto é de Xosé Neira Vilas, Contos vellos para rapaces novos, unha reedición. Esta obra inclúe contos dos 5 continentes, contos de narración oral, que Xosé Neira Vilas foi apuntando, pois creo lembrar que entre 1960 e 1966, e envioullos a Díaz Pardo, e a partir de aí Díaz Pardo publicou, creo que chegou a ser unhas 10 edicións en Edicións do Castro, a partir do ano 83, creo que foi, sí. Foi un bestseller. E agora, pois, da man de Bolanda sale esta nova edición, xa un formato distinto, máis grande, con ilustracións. Moi cuidado. Tamén pode ser o típico libro... Un autor clásico e unha das súas obras clásicas, digamos, a pesar de non ser propiamente escritas por él, senón que o que fixo foi recollelas da tradición oral. Pero desde hai un conto australiano, de Nova Zelanda, e de Xapón, de Ucrania. Sabes que a mí gusta moito recomendar libros de agasallo. Este podría ser un libro perfecto de agasallo, tanto para un neno como para un adulto. É un libro importante, de tamaño, pero bueno, unha edición ben bonita, da man de Bolanda. Contos vellos para rapaces novos, de Neira Vilas. Tamén tiñamos da man de Bahía, o Mago de Oz e Drácula, a partires dos orixinais, de Frank Baum e de Bram Stoker, en galego, traducción, e de Alonso de Santos, chéganos o neno bisexto, un rapaz que solamente pode celebrar o seu cumpleanos cada 4 anos. Gostei moito cando vimos ata aquí. Bueno, intentaremos facelo así, de cando en vez. Pero, bueno, temos que deixar de ser Peter Pans e subir cara arriba. Ata vindeira semana. Hoy en el programa contamos con la presencia de Pablo Costa, que es un arquitecto compostelano, hijo de Pablo Costa, lógicamente, eso también había que decirlo, no son casualidades de la vida,
Y Pablo, los últimos 5 años los ha pasado en Estados Unidos y lo habíamos dejado en las puertas de la oficina de la persona que creó el MACBA, que es el Museo de Arte Moderno de Barcelona. Decía un poco eso, que la arquitectura no simplemente es, la parte más superficial de la arquitectura es crear edificios, crear espacios, pero es mucho más que eso. Muchas veces, o en los últimos tiempos, se ha demostrado que ubicar puede dinamizar, ¿no? El caso del CEGAC, ¿no? Ese cajón perfectamente colocado al lado de San Domingos de Bonaval, o el caso del MACBA, lo hablamos tú y yo antes de comenzar esta entrevista. Si pensamos en el MACBA, a los dos, la imagen que nos viene son chavales haciendo skate. Gente, es más, el exterior, aparte de lo que hay dentro, de lo bonito que es el edificio, es más, lo que sucede en el exterior que en el interior. Sí, es muy interesante eso que dices. Yo creo que tienes toda la razón. Y es un poco, hay un libro muy interesante de arquitectura, que es la tesis de un arquitecto que se llama Renkuljas, también muy conocido, y habla un poco de que en Nueva York no hay espacio público, ¿no? Que es un poco, todo el espacio público pasa en los edificios y toda la actividad, todo el programa está en todos los edificios. Y hay unos dibujos en ese libro donde salen los edificios sin nada en el medio, ¿no? Sin la retícula vacía. Y yo creo que es exactamente lo opuesto. Lo que pasa en Nueva York, ese libro debe ser de finales de los 70, a lo que pasa en todas las ciudades. Yo creo que el edificio en sí no supone nada, es un telón, es un background de la ciudad. Y un poco lo que tiene que hacer es dinamizar la ciudad, y el espacio público siempre debe ser la prioridad. Ahora bien, perdón, voy a hacer un pequeño parón simplemente, ya que estamos en Compostela. Deberían preguntarse, por ejemplo, por qué o Auditorio de Galicia está colocado donde está colocado. No es una casualidad que el auditorio se colocase en esa ubicación, no era que quedaba allí una finca. Eso sirvió también para dinamizar toda esa Exactamente, zona. Hombre, Cano Lasso era un maestro a nivel urbano, y yo creo que el ejemplo del Auditorio de Galicia y del CEGAC son muy distintos a lo del MACBA. Porque en el MACBA había un tejido urbano muy densificado, había una problemática social... sí, son dos ejemplos completamente diferentes. Bastante arraigada. Era el Raval es una zona complicada de Barcelona. Exactamente. Y yo creo que en el caso de Santiago, esos dos ejemplos que has puesto supusieron abrir un poco, extender el borde de la ciudad de una manera, el borde contemporáneo. Y en el MACBA supuso revitalizar toda la zona, ¿no? Pero bueno, la esencia es la misma. Es el edificio, lo que dices tú, es un telón. O sea, hay más alrededor. Estás en las oficinas del creador del MACBA, pero tampoco estás muchísimo tiempo ahí, ¿no? No, pues estuve como 2 años y la verdad me planteé cambiarme de oficina porque, bueno, la verdad es que es un buen momento en Nueva York, ¿no? Igual aquí parece un poco difícil de entender, ¿no? No, pero esto lo escuché, lo de cada 2 años la gente cambia de trabajo, busca otras experiencias. Y además me cambié a una oficina radicalmente distinta, ¿no? Que se llama BARC Ingels Group, y es un arquitecto de 41 años que tiene una oficina en Copenhague y Nueva York. Lo que me llama la atención del mundo de la arquitectura es cómo cambian las edades, ¿no? Porque con 41 años un arquitecto es un arquitecto joven. Es un arquitecto súper joven. De hecho, este arquitecto está haciendo muy... Yo que estoy en los 42 me encanta este concepto, de arquitectos jóvenes, de ser jóvenes con 41 y con 42. Pues sí, es súper curioso. No hay arquitectos a nivel mundialmente reconocido que tengan una edad menor de 50 años, diría yo. Este es como un ejemplo distinto. Bueno, claro, esto es un arquitecto joven, pero en tu oficina, ¿cuánta gente sois en la oficina de Nueva York? Pues está creciendo una barbaridad y ahora somos casi 200. Claro. Un ejército de 200 jovenzuelos, porque toda la gente es súper joven allí, comparado con Richard Meier, que había gente de 60 años, 70, el 80 y pico. Eso es todo lo contrario, ¿no? Es una oficina muy dinámica, donde hay siempre gente trabajando a todas horas, de noche, fines de semana. Son de estas oficinas que nunca cierran. Sí, y ahí es increíble, porque se trabaja mucho, pero sin embargo hay una sonrisa en la cara. La gente está
está muy contenta, eso parece, ¿no? La ubicación está entre Wall Street y Broadway. Sí, vale. exactamente. Y tú me contabas, para explicar un poco, me contabas que en el 2001, después de las Torres Gemelas, muchas empresas financieras se van de esa zona, entonces esos espacios empiezan a ser ocupados por otro tipo de empresas. Eso es, mucha gente tuvo miedo de que pudiese haber otro atentado. Entonces dejaron el distrito financiero en Downtown y se fueron a Midtown, que es otra zona de oficinas. ¿Qué pasó? Que empezó a haber un montón de oficinas vacías, los precios bajaron y muchas oficinas creativas, por así decirlo, no me gusta utilizar la palabra creativa ni arte. Ni arte, ¿no? Me parece que están muy manidas, pero bueno, para simplificar un poco lo que quiero decir, se cambiaron al Downtown, lo cual es un poco paradójico, porque todas estas empresas estaban en Chelsea, Soho, y ahora están en el distrito financiero. Claro. Y los yuppies están yendo a Chelsea, y al Soho y tal, ¿no? Y entonces es algo también fascinante de la ciudad, que en 10 años los barrios cambian, se van moviendo, ¿no? Y se están ocupando por gente muy diversa. Digamos que Nueva York es una ciudad muy orgánica, en ese sentido. Estas oficinas en las que estás trabajando ahora tienen este rollo, ¿no? Para que nos entendamos un poco, lo que siempre se habla de Google, ¿no? Google, es que qué bien se lo pasan en Google, porque van en patinete, porque tienen cervezas, porque tienen fiestas, porque... Es un poco esta historia, ¿no? Sí, nosotros tenemos bicicletas desmontables y cervezas que podemos ver. ¿Cómo bicicletas desmontables? De estas bicicletas plegables, sí. que metes en el ascensor y te la llevas. Porque tenemos alguna oficina satélite en Nueva York para moverte en bicicleta. ¿Para moveros? Sí. Obviamente, yo nunca la cogí, vas andando a un metro, pero tienes la posibilidad, ¿no? Y luego sí, tenemos fiestas. Las fiestas en nuestra oficina son famosas en Nueva York, en el mundo de la arquitectura, porque son brutales. Son muy locas. O sea, cada mes hacemos una en la oficina y luego tenemos 3 a lo largo del año que hay que ir disfrazados y cada vez es una temática diferente. Las mensuales son en la oficina y, por ejemplo, la última coincidió con la muerte de David Bowie. Sí. Y entonces, un poco la premisa para asistir era que te tenías que dibujar el rayo. El rayo de... Entonces nos mandaron, tenían pinturas y pelucas de David Bowie. Y nos mandaron el vídeo, el link, para que nos pintáramos el rayo. Entonces seréis 200 tíos con una raya... Bueno, tíos y tías, supongo, claro, habrá arquitectos y arquitectas. Con la raya de David Bowie pintada en... Al final no era tan obligatorio, pero bueno, sí, una gran parte se... ¿Tú qué hiciste? Yo me fui al principio de la fiesta porque tenía que hacer otras cosas. ¿Cómo es la vida en Nueva York? La vida en Nueva York es muy dinámica, es muy diferente aquí. ¿Pero qué echas de menos de aquí? A mí me gusta, mira, hay una canción de Joel López en su último disco que se llama Patagonia que dice todo es igual, pero nada es lo mismo, ¿no? Entonces a mí me gusta venir a Santiago y que tengas esa sensación. Que todo es igual, pero que nada es lo mismo. Exactamente. Me parece una visión riquísima, ¿no? De un espacio. Exactamente. Y Nueva York, pues yo la defino como una ciudad hiperrealista, ¿no? Cuando vemos las películas de Batman, de Gotham en general, ¿no? Sí. Y vemos a los villanos, ¿no? Sí. O sea, Nueva York está lleno de villanos, aparentes villanos por la calle. Digamos que en este caso, tal vez, una vez más, la ficción supera la realidad. Es muy expresiva, es expresiva en el más puro término alemán, y luego es una ciudad que yo creo que para sobrevivir necesitas 3 cosas, ¿no? 2 de 3 cosas, es una cosa que digo siempre. Suerte, por supuesto, trabajo y talento. Si tienes 2 de 3, aguantas allí. Aguantas allí, si no, regresas. Yo creo que talento no tengo, pero tengo trabajo y suerte. Bueno, no que es más mal, importante. No está mal, pero no estamos de acuerdo, ¿eh? Pero bueno. Y arquitectónicamente, ¿cómo ves a Santiago? Porque fue una ciudad que creció mucho en los últimos años y no sé si tienes una sensación de stand-by o las circunstancias hacen que no pueda tener algún tipo de intervención. Yo creo que hay 2 lecturas, ¿no? Yo creo que tradicionalmente la zona vieja me parece un paraíso. Me parece que la labor en el ámbito contemporáneo de Xeardo Estévez en los años 80 fue increíble, irrepetible a nivel europeo e internacional. Es algo que yo creo que no se le da la importancia que tuvo. Y me parece que después de que Xeardo dejó la alcaldía, la ciudad fue en declive, culturalmente, socialmente y por supuesto arquitectónicamente, ¿no?
no hubo mucho control urbano, digamos que el gobierno no fue consciente de cómo mantener esa herencia que teníamos de primer nivel, ¿no? Y Santiago era un ejemplo que se estudiaba en las universidades, estaba en boga, ¿no? Se hablaba de Santiago. Y ahora a mí me da mucha pena cuando todo eso ha desaparecido, ¿no? Desde un punto de vista arquitectónico, para ti, ¿qué sería, ahora que paseas de nuevo por esta ciudad, qué sería lo inmediato que habría que hacer? Es curioso, yo cuando entré en la universidad, una cosa que siempre dije de Santiago que tenía que pasar es que se vaciara de coches. Un poco, no sé si lo está haciendo Carmena en Madrid ahora, ¿no? Digamos, Santiago es una ciudad muy pequeña y la gente es muy vaga. Le gusta aparcar enfrente de a donde va. Yo creo que se tienen que generar bolsas de aparcamiento público o semipúblico a precios ultra razonables al borde de la ciudad. Es una ciudad muy pequeña que te recorres desde Pontepedriña hasta... 20 minutos. Son 20 minutos andando, que no es nada. Sí. Y con paseos muy bonitos. Y yo daría bolsas de aparcamiento alrededor de la ciudad y cerraría todas las calles del ensanche de manera radical. Únicamente para que la gente pudiese aparcar ahí, que tiene aparcamiento y servicios. Punto. Ampliar calles, las calles son muy pequeñas, la zona dedicada al humano, ¿no? Siempre la proporción entre el coche y la acera por donde van los viandantes, el coche siempre supera ese área, lo cual me parece un error a nivel urbano de primer orden. Y eso es lo primero que haría. Yo creo que para que un país funcione, la inversión pública tiene que estar presente. Y llevamos unos años de inversión pública que ha repercutido en la degeneración y el declive y la decadencia de las ciudades en España. Yo no conozco los ejemplos por ahí, pero en Santiago está muy marcado eso, ¿no? Suerte, talento y trabajo eran, ¿no? Tenías que tener 2 de 3. Sí. E ilusión, que eso te sobra. Bueno, eso viene de ADN. ¿Dónde focalizamos inmediatamente? ¿En la empresa esta donde estás o tu cabeza ya está volando? Bueno, de momento, la verdad es que estoy muy contento donde estoy ahora. Estamos haciendo las oficinas principales de Google en Mountain View, que está... Estáis haciendo las oficinas principales de Google. De Google. Y es muy curioso como Larry Page, que es como el fundador, nos pide cosas totalmente fuera de todo raciocinio, ¿no? Por ejemplo, en los primeros estudios incluso había edificios de viviendas en Zeppelins y cosas así. ¿En serio? Y nos pagan por eso, y tú imagínate, es una maravilla, ¿no? Que estudia ese tipo de cosas. O sea, ellos te dicen que no tengas límite a tu imaginación. Ellos tienen menos límite que nosotros, ¿no? Claro, entonces tú le puedes presentar eso, edificios en Zeppelins. Todo empezó... Ellos tienen un proyecto para 100 años de cómo Google es una empresa que está creciendo muchísimo. Y tienen un proyecto para 100 años en Mountain View. Entonces nos están encargando dos cosas diferentes. Uno, ese estudio urbano a 100 años, que ya no solo interviene en la arquitectura, sino a nivel tecnológico, social y lo que quieras. Y otro, edificios que se van a empezar a construir, si todo va como queremos, en un mes o 2. Y son como, para resumirlo, son como ciudades que están bajo una cúpula, lo cual también tiene bastante utópico, ¿no? Entonces hay vegetación, hay flora, fauna, espacios de trabajo, todo bajo una cúpula en California. O sea, eso va a ser realidad. Eso no es ciencia ficción. Eso está a punto de... Por favor. Está publicado en internet. No tardes 5 años. O sea, porque claro, es que después tengo que pasar así por encima por todo. Y es muy interesante hacer pequeños parones. No tardes 5 años. ¿Vale? Perfecto. Es un placer por lo menos 2 a saludarte. Un placer, Pablo. Muchas gracias. Xa ven, xente de Compostela, xente de aquí, que acaba falando con grandes arquitectos sobre o Compostela en Nova York. Un placer falar con él sempre, non lle perdan a pista. Pablo Costa. Nos marchamos, estamos en Santiago, sí, en Correo Televisión. Sexan moi felices.